Buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos de turismo incluyente, esa infraestructura enfocada en las personas con alguna discapacidad. Bueno, y para dar inicio tendremos una introducción sobre qué significa el turismo incluyente con Adalberto Méndez López, quien es maestro en estudios legales e internacionales. Y por su parte, Elba Jiménez Solares, doctora y maestra en Derechos Humanos, nos hablará de el turismo y los derechos humanos. ¿Cómo se tocan estas dos disciplinas? Y desde luego, como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio en la agenda internacional, en esta ocasión con Rosa María Pérez, asesora en la Secretaría Técnica del COPRED. Y para dar pie a las mesas de diálogo nos acompañará en la conducción Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Hola Margarita. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Muy bien. Igualmente, ¿cómo andan? Bien, con qué gran tema, ¿no? Exacto, siempre nos traen temas así que como que uno no tiene el... Ya sabes, como en la mente presente. Ay, bueno, y nosotros siempre tenemos la recepción y las puertas abiertas para hacer esas propuestas, así que maravilloso, ¿no? ¿Qué es exactamente el turismo incluyente? Pues mira, quienes vendrán aquí el día de hoy nos podrán explicar ampliamente, pero en realidad es un tema, nosotros en COPRED siempre decimos, todos los temas, todas las materias en las que hacemos hay que ponerle el adjetivo incluyente, ¿no? Bien. Y entonces el turismo no es la excepción, pero es como todo este movimiento que implica incluso todo un diseño de políticas públicas en el que todos estemos tomados en cuenta, ¿no? Personas con discapacidad, en el tema LGBT también lo hemos visto mucho, es decir, la adaptación del modelo convencional de turismo, pero abierto a que sea accesible a todas las personas. Oye, Margarita, ha habido muchos foros al respecto sobre el turismo y la movilización en general de la gente que tiene alguna discapacidad. Sin embargo, yo no veo muchos avances, yo no veo que crezca y que de verdad se haga lo suficiente como para que la gente que anda con bastón, con silla de ruedas o con perros guía puedan vivir perfectamente bien en una ciudad. Ya no hablemos del turismo, ¿no? Viajar en avión, viajar en tren, en camión, en todos los transportes, ¿no? Claro, mira, además pensemos que en una cuestión de asequibilidad, es decir, qué tan caro y qué tan accesible económicamente es. Cuando hablamos de turismo, además ya es como un lujo, ¿no? Que nos damos, pero para las personas con discapacidades, además doblar el presupuesto, ¿no? Muchas veces. Y claro que tenemos muchos pendientes, tal como lo dices, porque hablando de accesibilidad física para algunos tipos de discapacidad, porque recordemos que hay muchos, pues es muy costoso cambiar una infraestructura, ¿no? Sin embargo, se tiene que hacer de manera progresiva, tiene que cambiar. Pero me parece que un reto principal también está en la información que tengamos y en lo que podemos observar sobre conocer los diferentes tipos de discapacidad, cuáles son los ajustes razonables que se necesitan para cada uno, cómo pueden contribuir los sectores, por ejemplo, el sector privado, sector turístico, con el sector público, para trabajar juntos eso, ¿no? Y avanzar, ¿no? O sea, sí incluye a una persona, un intérprete o alguien en mi personal, de lengua de señas mexicana, si le doy entrada, como así fue con el cigarro, ¿no? Por ejemplo, que vamos, la comparación puede ser absurda en cierta manera, pero son esos ajustes y ahora no encuentras a lo mejor un piso o ciertos cuartos en los que hay esto, pero no puedes fumar, ¿no? ¿Y qué me dices de la gente que necesita llevar un perro guía o un perro que tiene de ayuda psicológica? No te dejan meterlos a los restaurantes, por supuesto a los hoteles y mucho menos a los aviones, no sé si en los camiones. Es todo un tema. Es todo un tema porque como si es una cuestión de cultura e información sobre que es un perro de asistencia. Exactamente. ¿No? Es un perro de asistencia, está trabajando y está facilitando justo que la accesibilidad de esa persona para colocarla en el mismo nivel de ejercicio de derechos que todas las demás. Exactamente. ¿No? Claro. Y además es necesario que conozcamos pues todos los tipos de discapacidad, porque pues a lo mejor alguien dirá, pues ya pusimos la rampa. Sí, bueno, pero ¿y las personas débiles visuales o las personas que no oyen o las personas que necesitan o sea, hay muchas áreas, digamos, que hay que facilitar, en las que hay que operar para que entonces las personas puedan efectivamente ser incluidas. Y una discapacidad, claro, y una discapacidad que es aparentemente invisible y en el cual se necesita muchísimo trabajo de difusión, de información al respecto de la discapacidad psicosocial.
Y eso aparece entonces, pues, ¿qué he hecho? Como mi aparato de seguridad del hotel o qué. No, o sea, entendamos qué es la discapacidad psicosocial, entendamos cuáles son todos los tipos de discapacidad y veámoslo también en el paradigma de la diversidad, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer y de verdad hago el énfasis en la suma de sectores. Las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos de personas con discapacidad han empujado muchísimo estos temas. Ahí está concentrado el conocimiento junto con la academia y tal. Y hay que sumar entonces al sector privado, que es sector turístico, y al sector público para el diseño de políticas públicas. Exacto. De acuerdo, porque no se trata, de nuevo, como hemos platicado muchas veces aquí en Ciudad Abierta, no se trata de hacer guetos. Bueno, vamos a hacer un hotel para que vengan las personas con discapacidad y ya. Exacto. No, se trata de que puedan disfrutar lo que las personas que no tenemos discapacidad podemos disfrutar. Exacto, ¿no? Sí. De abrir las posibilidades a todo el mundo, ¿no? Sí, exacto. Y desde una mirada, de verdad, a veces en este tema todavía pesan mucho el tema del asistencialismo, ¿no? Que fue una mirada que primó durante mucho tiempo, ¿no? Y que es una mirada vertical y esta es una mirada horizontal, ¿no? Es decir, observemos que tiene que haber conocimiento sobre los diferentes tipos de discapacidad, insisto, y conocer sobre una y no tener miedo de decir, a ver, yo no conozco sobre esto, no sé qué tipos hay, no sé qué discapacidad sensorial, cuáles se incluyen en esa, ¿no? Exacto. Porque muchas veces es más sencillo de lo que pensamos hacer accesible las cosas, pero hay que tumbar las barreras sociales, Claro. que son las que impiden a una persona con una discapacidad acceder a los derechos. ¿Cuáles son estos problemas más recurrentes que llegan a Copert? Mira, como tú tema. lo comentabas, el tema de los perros de asistencia, por ejemplo, y de asistencia. y de acompañamiento es un tema recurrente, ¿no? Porque muchas veces se ponen, por ejemplo, los establecimientos ponen estos argumentos de higiene, como decías, ¿no? Y en realidad, pues hay disposiciones para establecimientos mercantiles muy claras respecto a que sí, por supuesto, los perros guías entran. Pero es ese desconocimiento, ¿no? Entonces no es lo mismo que uno lleve a sus perros a pasear en la mañana y entonces digan, en este lugar no estar, pero no es lo mismo. No, y que lo lleves por una necesidad, ¿no? Por supuesto. Y que además supongo que se puede acreditar fácilmente, es decir, digo, no lo sé, perdón por Sí, la un médico pregunta, te tiene que pero dar. exacto, llevas una receta, llevas un documento donde dice, aquí está señalando que yo necesito esta Y además compañía, esta en los asistencia. perros de asistencia pues es muy, es muy evidente que es un perro que está acompañando, que está entrenado para Están ello. entrenados. Y muchas veces tienen además el letrero de no me acarices, o sea, prácticamente estoy trabajando. Claro. ¿De verdad? Sí, Ay, mi vida. ¿no? Pero sí, fíjate que en los aeropuertos sí te piden una ahora- responsiva de un médico, ¿no? Que y diga... sí necesitas un permiso especial, por ejemplo, Especial. ¿no? Para algunas cosas. Sí, pero digo, porque ya estoy viendo a más de un Vivales, dice, yo voy a decir, y bueno, entonces claro. voy a meter no se trata de eso. necesitas tener Pero un para documento. que sea efectivamente un tema ya normalizado entre todos, así como ya se normalizó, y señalabas bien el ejemplo, el no fumar en espacios públicos cerrados, sino que tienes que salir, bueno, pues que de igual manera se normalice el ver a un perro de compañía en un restaurante, en un hotel, en un avión, y que nadie le llame la atención. Y sí, o sea, parece una comparación, insisto, a lo mejor un poco burda porque es un tema muy distinto, ¿no? El de una discapacidad mental. Pero es decir, estas adaptaciones llevan un tiempo, pero es una disposición y entonces los hoteles lo acatan. Bueno, pues es eso, ¿no? Lo que yo sí he visto es que esto sí lo tienen muy bien manejado en el aeropuerto internacional Benito Juárez. Porque sí, tú le avisas a la gente de la aerolínea, van por ti en una silla de ruedas, te acompañan hasta la entrada del avión. Cuando sales también te regresan y te llevan hasta donde tú quieras. Yo creo que en la parte de las líneas aéreas sí lo tienen perfectamente claro, ¿no? Sí. Ahora pensemos, por ejemplo, en una de las discapacidades sensoriales, que es la discapacidad auditiva, ¿no? Y dentro de las personas con una discapacidad auditiva, aquellas que hablan lengua de señas mexicana, pues como en los aeropuertos, incluso para buscar información de algún plan turístico, las guías en los museos. O sea, hay muchísimo que hacer que en realidad es asequible para las instituciones públicas y para el sector privado, ¿no? Y que sí amplía la gama, ¿no? De acuerdo, sí, totalmente. Vamos a ver un pequeño video, ¿les parece? Perfecto.
Fíjate, 15% de la población mundial cuenta con alguna discapacidad, ¿sí? No son dos personas. Enorme. Muchísimas. Y además Muchísimo. a lo largo de nuestra vida, ¿no? La posibilidad de que tengamos alguna discapacidad, ¿no? Por cualquier razón, pues también está ahí. Entonces, O nosotros o nuestro entorno muy cercano, ¿no? exacto, ¿no? Entonces tiene que ser accesible para todas las personas. Quienes hemos viajado con el abuelo, la abuela, tal, ¿no? De acuerdo. No, el asunto no es si los hoteles, si los aviones, si el transporte. No, somos todos. Todos tener como personas y como gente, tener como que más tranquilidad y más una cultura para entender que hay personas que tienen discapacidades, ¿no? Y que tenemos que ayudarles lejos de molestarlos, ¿no? Porque hay gente que les molesta. Sí, y entender que así está compuesta la sociedad y todos somos Que así es partes el de mundo. ella, Es ¿no? una Somos cuestión parte de la ella. sociedad. No solo Exacto. no solamente somos la sociedad quienes no tenemos una discapacidad y los otros, pues hay que ver que todos somos parte de la misma y como Claro, señalas. Exacto. Eventualmente podemos nosotros desarrollar alguna discapacidad por nuestro entorno inmediato, ¿no? Claro, es generar dinámicas de convivencia que reconozcan Exacto. estas diferencias, ¿no? Exacto. Entonces, que la incluyamos como ya de facto, así somos incluyentes en todo. la humanidad, ¿no? Exacto. Sí, porque no es México, no es Exacto. América Latina, es el mundo, es el punto. mundo, Así claro. es. De acuerdo. Sí. Es cierto. Y la suma de sectores, pues sí, es muy, muy importante. Y como mencionaba el video en algún punto, ¿no? También, Jazz, que el sector privado también entienda que, digo, no es por eso, por lo que tendría que hacerlo, pero también hay una oportunidad de negocio ahí. Es decir, Totalmente. incluir Por a las personas con supuesto. discapacidad también les genera ingresos. O sea, Claro, claro. Y mira, nosotros pensando en el gran acuerdo por el trato igualitario, que es la estrategia a través de la cual sumamos empresas que son incluyentes, pues es llamar la atención de verdad como para que empresas turísticas se sumen a este gran acuerdo y trabajemos de la mano por juntar esta perspectiva de responsabilidad social empresarial, ¿no? Que es este certificado que nos es muy familiar, pero junto con el paradigma de las obligaciones de derechos humanos para el sector privado, ¿no? Claro. Se pueden alinear, en COPRED nosotros acompañamos en eso para implementarlo y pues el turismo incluyente no es la excepción. y México es un país líder en turismo a nivel mundial, así Por que supuesto, no hay que dejar de lado Es una eso. fuente de ingresos importantísima para el país. Totalmente, Sí. totalmente. Vamos a un corte y regresamos Vamos. ya para entrar de lleno al Por tema con tus supuesto. invitados. Me Vamos. encanta. Regresamos. Ya volvemos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. El turismo incluyente, la infraestructura orientada hacia las personas con discapacidad. Sobre este tema viene a comentarnos Adalberto Méndez López. Él es maestro en estudios legales internacionales con especialidad en Derecho Internacional, los derechos humanos y derechos humanos de las personas con discapacidad. Cuenta con varios años de experiencia profesional como abogado transfronterizo en diversas firmas de México y el extranjero. Con su amplia trayectoria en derechos humanos, ha participado en diferentes proyectos relacionados con el tema en varias partes del mundo. Actualmente funge como Country Representative para México de la empresa Social Justice Travel Inc. Y es una empresa pionera a nivel mundial en temas de turismo y derechos humanos. Vamos con él y con Margarita Castilla. Adalberto, bienvenido Muchas a gracias. este programa. Nos da muchísimo gusto que estés aquí para contarnos de este tema en el que de pronto, aunque cada vez lo vamos escuchando mucho más, pues aún queda mucho por saber. Así que, por favor, danos un panorama de qué entendemos por turismo incluyente. Pues muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que primero tenemos un poco que hablar del panorama del turismo general. El turismo incluyente muchas veces se confunde únicamente con turismo accesible, que es turismo para personas con discapacidad. Sin embargo, si hacemos un análisis con respecto al turismo, el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya habla justamente de un derecho al ocio y un derecho a la recreación. Desde este punto de vista, tendríamos que hablar o ver al turismo como algo al que toda persona debería tener acceso sin importar su condición de vida. Y eso no solamente nos remitiría a un tema de personas con discapacidad, eso sería el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre
personas con discapacidad, que habla sobre el turismo accesible para personas con discapacidad. Pues el turismo incluyente realmente abre, ¿no?, esta dinámica global a poder incluir a cualquier persona a disfrutar del turismo. Población LGBT, niños, niñas, mujeres, población indígena, migrantes, personas en situación de refugio, etcétera, ¿no? Y en este gran nicho, que es el turismo incluyente, tendríamos que hablar de cómo el turismo puede dinamitar, ¿no?, o puede ser un aliado para los derechos humanos propiamente, ¿no? No, y además, por ejemplo, nosotros desde COPRED vemos la no discriminación es una condición para el acceso, y en temas de derechos humanos, pues es fundamental, entonces, para el acceso a cualquier derecho, ¿no? Claro. Y esta es no la excepción. Entonces, en ese sentido, toda la gama y el panorama y grupos que ha señalado tienen que acceder a esto sin discriminación, además de la accesibilidad física y todas estas otras dimensiones de la accesibilidad. ¿No? No, definitivamente. Y yo creo que algo que hay que tomar en cuenta es que desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, lo que es el principio 8º, 12º y 14º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece como a la industria del turismo como un aliado estratégico para cumplir este tipo de metas de la Agenda 2030, ¿no? Particularmente el principio 12º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece la necesidad de hablar de un consumo responsable, ¿no? Y ahí el turismo realmente se vuelve un aliado estratégico si lo ponemos en perspectiva con el principio 8º, que es el crecimiento económico de manera sostenible e incluyente. Entonces, estás viendo que el turismo tiene un proyecto o una manera de incidir en las comunidades de manera increíble, ¿no? Y es un poco lo que hace la empresa que represento en México, que es Justice Travel, ¿no?, que es usar al turismo como un mecanismo de inclusión de organizaciones de la sociedad civil que están haciendo activismo, pero justamente muestras la realidad del país, no solamente como un buen destino turístico, sino también mostrando una conciencia social de lo que se está haciendo en materia de derechos humanos. Y esto ha llevado a muchos países, sobre todo en Europa, la Organización Mundial del Turismo ya saca cada año un informe sobre sostenibilidad y turismo, donde habla de qué tan sostenible o qué tan responsable con los derechos humanos es el destino turístico que visitas. Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, a Kiberia, que es un lugar ahorita que está en África, que está hecho en Kenia, Kiberia, que es precioso por el atractivo natural, pero también se puede desvirtuar esta conducta del turismo. Y yo puedo ir a visitar zonas de pobreza extrema como si fueran un atractivo turístico. Y eso no es turismo social ni es turismo incluyente. Eso se le conoce como tanatoturismo o turismo negro. Un turismo de lástima, de caridad, ¿no? Claro, que además es la herencia del asistencialismo y esta relación vertical respecto a ciertos fenómenos sociales y grupos sociales que, por supuesto, desde una perspectiva de derechos humanos no es aceptable, ¿no? Pero ahora que citabas todos estos compromisos y cómo se alinea este sector privado con estos compromisos en materia de derechos humanos, ¿cuál es la ruta y cuáles son como los criterios principales para un turismo incluyente, por ejemplo? Pensando que está esta gran gama, pero ¿cuáles son algunos de ellos? Yo creo que esa es una pregunta troncal. La primera es entender que el turismo tiene un componente de dinamitar económicamente a productores locales, pero también cómo influye en la experiencia del viajero. Te voy a poner un ejemplo. De acuerdo con el informe sobre turismo de 2018 de la Organización Mundial del Turismo, México escaló de 2017 a 2018 2 escaños. Hoy somos el 6º destino más visitado en el mundo. Es decir, está por encima de todos nosotros Francia, España, Estados Unidos, China, Italia y luego llegaría a México. Esto significa que el turismo mueve alrededor de 1.500 millones de dólares a nivel mundial, representando el 10% del Producto Interno Bruto. Imagina todo ese dinero, toda esa capacidad económica, toda esa capacidad de gasto, influyendo en productores locales. Por ejemplo, imaginemos que lejos de manufacturar artesanías con empresas a lo mejor asiáticas, logremos manufacturarlo con artesanos locales, ¿no? Sí. Y generas entonces a lo mejor esquemas de comercio justo para que ellos manufacturen este tipo de artesanías o de productos tradicionales mexicanos que puede llevarse el turista una vez que se lleva. Por otra parte, el turismo sostenible. Digamos, tenemos un gran proyecto hotelero, pero ese proyecto hotelero, por ejemplo, lo que pasó en Cancún, ¿no? Hace un año y medio más o menos, con los manglares que fueron completamente devastados por un proyecto turístico. Sí, no puede comprometer el medio ambiente. No puede comprometer el medio ambiente. Más bien sería cómo integro la industria del turismo con la experiencia de la sostenibilidad o, por ejemplo, de la naturaleza sin afectarlo, ¿no? En ese sentido, la ley ya es muy clara, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, grandes proyectos de infraestructura, pues tienen que pasar por un estándar, que son los exámenes digamos, los exámenes de impacto ambiental, ¿no? O los diagnósticos de impacto ambiental.
Esto ayuda en el tema del turismo porque podemos empezar a diseñar complejos turísticos, ¿no?, que realmente sean armónicos con el medio ambiente. Te pongo un ejemplo. El principio 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece claramente la conservación de los océanos y la fauna marina. En ese sentido, algo muy interesante que lanza hace un mes y medio la empresa más grande británica de destinos turísticos, que se llama Thomas Cook. Thomas Cook anuncia que su nueva política de gobierno corporativo es prohibir cualquier viaje a lugares donde exista ballenas o fauna marina en cautiverio, acabando con la práctica de tener ballenas encerradas. Eso es una práctica sostenible en materia turística. Claro, porque entonces tú no fomentas el consumo turístico de algo que compromete el medio ambiente o cualquier otro derecho humano, ¿no? Definitivamente. Ahora, también tienes ejemplos muy tristes. Si tú buscas en internet una empresa, ¿no?, es una empresa que no está en México, es una empresa gringa, que se llama Warzone Tours. Su oferta turística es ofertar destinos de guerra como si fueran destinos turísticos. Y si tú te metes en este tipo de catálogos que tienen, vas a encontrar que Ciudad Juárez la ofertan como un destino de guerra para ir a visitarlo y tomarte fotografías donde han sido acribillados narcotraficantes, ¿no? Estas prácticas no solamente son exclusivas de este mercado que existe en Estados Unidos, existen en Europa, existen en África, existen en muchos lados. Y de hecho, eso es lo que no debe permear, cosificar la vulnerabilidad como un destino turístico o un atractivo de visita, sino si existe una situación de vulnerabilidad en un país y yo quiero conocer la situación, es comprenderla para ver cómo involucro al viajero en ese cambio o impacto social, no nada más traerlo a ver esa situación de vulnerabilidad como si fuera un vil souvenir, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los principales retos en nuestro país para la implementación del turismo incluyente, por ejemplo, para los diferentes sectores, ¿no? Yo te diría, creo que viene un gran reto, no solo para el país, sino a nivel internacional, y es el borrador sobre el Tratado de Empresas y Derechos Humanos que está considerando Naciones Unidas. Evidentemente, estas prácticas le van a pegar a la industria del turismo. ¿Y a qué me refiero? La regulación en materia de turismo sostenible creo que es escasa en el país, pero no debería, porque México, al ser potencia turística, somos el destino más visitado de América Latina y el sexto a nivel mundial. Deberíamos invertirle a un nuevo turismo, ¿no? Es decir, buscar, ¿no?, nuevas ofertas para involucrar al viajero con el desarrollo sostenible. Creo que el tema de regulación es importante. Segundo, el estímulo. No hay programas realmente de desarrollo de turismo sostenible ni de turismo social o de equidad. A nivel mundial solamente existimos 2 empresas que se dedican a esto, Good Travel y Justice Travel. Fuera de eso somos 2 empresas que nada más se han dedicado a buscar a dinamitar este impacto positivo desde el turismo y los derechos humanos. Creo que tenemos que incentivar un nuevo turismo. Tercero, apostarle a la producción local y al comercio local. Nuestros artesanos, nuestros productores digamos que de servicios, de cualquier tipo de objeto consumible, restaurante, etcétera, tiene una capacidad tremenda para ofertarle al viajero, tanto local como extranjero, un producto de calidad que realmente transforme su experiencia. Y ese sería mi último punto, que transformar el turismo a un mecanismo de una experiencia que transforme al viajero y que él a su vez pueda transformar a la sociedad. Tenemos que capacitar y traer nuevos profesionistas en esta materia e involucrar esta visión multidisciplinaria al sector turismo y a la industria particularmente. Claro, bueno, pues de verdad muchísimas gracias por darnos como los principales puntos, retos a seguir, explicarnos qué es el turismo incluyente. Y bueno, aquí en varios programas hemos justo señalado la importancia de que en el sector privado no solamente nos quedamos con el modelo de responsabilidad social empresarial, sino con todas estas obligaciones tanto del grupo de trabajo en sistema ONU, como el que se está desarrollando en el sistema interamericano, así que juntar ambos paradigmas en aquello que no sean mutuamente excluyentes, ¿no? Y acompañarlo. Así que muchísimas gracias a Adalberto por estar acá. Vamos a un corte rápido y seguimos con nuestra siguiente invitada. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. De tal manera que hablar de turismo y los derechos humanos es fundamental en esta emisión. Por ello contamos con la presencia de Elba Jiménez Solares. Ella es doctora y maestra en Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como tutora y catedrática en el posgrado de Derecho de la UNAM a nivel maestría y doctorado con más de 16 años ininterrumpidos en la cátedra. Asimismo, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, es profesora del posgrado
posgrado en la Maestría de Ciencia Jurídica Penal y docente capacitadora certificada por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, la CETEC, en Derechos Humanos. Escuchemos sus comentarios del otro lado del estudio. Elba, bienvenida a este espacio. Nos da muchísimo gusto que alguien como tú pueda explicarnos y que vamos a seguir la conversación que ya se había introducido antes, claro, sobre turismo incluyente, pero desde este marco de referencia así elemental de derechos humanos. Entonces, siguiendo esta conversación, por favor, ahondemos un poco más sobre los compromisos y sobre qué implica un turismo comprometido con los derechos humanos. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues creo que es importante, como ya se destacó, que el turismo puede ser visto también como un derecho humano, o sea, el derecho al esparcimiento, el derecho a disfrutar, incluso forma parte de la felicidad a quien lo ha considerado. Pero creo que esos derechos también deben de ser ejercidos con responsabilidad. Y es parte también, digamos, de una corresponsabilidad a cargo no solo del individuo que ejerce ese derecho al turismo, sino todos aquellos sujetos que de alguna forma colaboran, incluyendo el Estado. En ese sentido, creo que es importante cuando se criminaliza, por ejemplo, el ejercicio de un derecho consistente, por ejemplo, en el caso del turismo, en violación a un derecho humano, a otro derecho humano de un tercero. Pensemos en el caso del turismo sexual, ¿no? Y casos más graves hablaríamos de turismo sexual infantil, que son digamos, tristemente en el caso de México, es el cuarto país a nivel mundial en donde se da el turismo sexual. Naciones Unidas ha señalado también que México se ha convertido en un país no solo de tránsito y de inicio, de origen y de destino del turismo sexual, y turismo sexual infantil ha tenido digamos, unas cifras increíbles en los últimos años que han ido creciendo, lo cual se vuelve un problema bastante grave y que yo creo que debe de ser atendido por el Estado. De alguna forma se ha intentado esto regular. La Ley General contra la Trata de Personas contempla esta figura, pero desafortunadamente también creo que hay mucho desconocimiento, hay una falta de capacitación también del personal ministerial en general y hay, yo creo que una falta también de cultura de la legalidad y de la cultura de la protección y el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, para que seamos muy específicos de qué estamos hablando, ¿qué entendemos por turismo sexual y qué entendemos por turismo sexual infantil? Pues turismo sexual, podríamos decirlo a grandes rasgos, es aquella persona, el extranjero, que se traslada a un lugar diferente de residencia para llevar a cabo alguna actividad de carácter de esparcimiento, digamos, conocido como la figura de turismo, pero lo hace con miras a ir a un lugar en donde va a recibir una serie de servicios sexuales. Aquí el problema que nosotros podemos identificar es que la mayoría de los casos de turismo sexual no es consensuado. O sea, cuando hay a lo mejor algunas agencias que oferten servicios sexuales y que incluye para el turista como parte de los servicios que ofrecen dentro de la actividad turística, cuando es consensuado podríamos considerarlo como no contrario a la ley. El problema es que muchas veces las personas que realizan o que dan los servicios de turismo sexual son personas que son víctimas de trata. Cuando son víctimas de trata significa que no hay un consentimiento, que están sometidas, que están contra su voluntad, que están llevando a cabo este tipo de servicios sexuales, pero que hay una coacción, o sea, hay una acción contraria a la voluntad de ellos de prestar ese servicio sexual. ¿Qué pasa cuando hablamos de un turismo sexual infantil? Además de la situación de sometimiento, además de la situación de que no es, aunque pudiera estar consensuado, se trata de personas que tienen una edad menor de 18 años. La Ley General sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes hace dos diferencias. Los de menores de 12 son niños y de más de 12 a menos de 18 son adolescentes. Curiosamente, en el turismo sexual infantil, la mayoría de las víctimas son víctimas de trata, que prestan estos servicios y que son menores de edad. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente esto no se visibiliza, digamos, la gente lo ignora. Creo que se ha estado como considerando ya algo como tan normal y es frecuente incluso ver en las redes sociales videos donde personas
que ofrecen a los niños para la prestación de servicios turísticos, a veces son gente muy cercana a ellos, son los padres, son familiares. O sea, no nada más se trata de personas que pudieran en un momento dado ser víctimas de una red de trata de personas, sino que a veces es la misma familia que los oferta alegando cuestiones de carencias económicas, que con miras a que, pues bueno, algo se gane el niño, pero lo dejan ahí a la buena de Dios, a alguna persona, para que les den los servicios sexuales que ellos consideren o en lo que ellos soliciten, sin importarles si el niño lleva o no un peligro. Esto, sin duda, pues es completamente ilegal, pero les decía, se está dando mucho en gran parte del país, sobre todo en las zonas turísticas, zonas de playa. Ahí tenemos Cancún, ahí tenemos Puerto Vallarta, ahí tenemos la zona de Zipolite, también en Oaxaca, está, por supuesto, Acapulco, Mazatlán, son de las zonas que se tiene más conocimiento, igualmente Tijuana. ¿Y cuáles son qué medidas se está poniendo el Estado mexicano, digamos, para desincentivar? Porque para desincentivar este tipo de prácticas, que es un asunto distinto a la sanción, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son los incentivos que tiene el turista extranjero para venir a un país? Y es la impunidad, me parece, ¿no? Sí. Es que sí, no las probabilidades de que, es decir, ¿por qué viaja a otro lugar para tener estos servicios? Porque las condiciones que da ese otro país son, digamos, las probabilidades de que haya una sanción quizás son pocas, ¿no? Sí, definitivamente creo que juega un papel muy importante la cuestión de la impunidad, pero también creo que es determinante el tema de la economía, ¿no? Vienen con dólares, el dólar frente al precio, el peso o el euro frente al peso es mucho más competitivo, lo cual para ellos representa pues un plus, ¿no? De trasladarme a un lugar donde sé que todo me va a resultar más barato, aunado a que se puede dar una situación del aprovechamiento de la condición de las personas, su condición de vulnerabilidad por sus escasos recursos, que llegan y ofertan pues una cantidad que pudiera resultar interesante para la persona, el tratante o el explotador que da a estas personas o a estos menores, que aunado, decíamos, yo creo que a una ley general contra la trata que no está siendo suficiente, no está siendo capaz de atender esta problemática. Si a eso le agregamos que hay un desconocimiento y lo que ya platicaba, una falta de cultura de la legalidad y de protección al respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos normalizado mucho el violar la ley. O sea, para nosotros como que, pues es que ¿por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace, ¿no? Claro. ¿Por qué ese niño lo vemos en las redes sociales que se va con aquella persona y su papá o su mamá lo dio a cambio de un dinero? Porque todo el mundo lo hace, porque en este pueblo así se acostumbra. O sea, esa es la parte que nos falta también como Estado trabajar en la prevención. Desafortunadamente creo que las leyes que tenemos al día de hoy, la mayoría son de carácter reactivo y creo que eso no está ayudando nada. Creo que lo más importante es que empecemos a trabajar en una cultura de la legalidad, en una cultura del respeto y la protección a los derechos humanos, en una cultura de respeto y protección a los niños y que se difunda qué es trata de personas, porque mucha gente a lo mejor está siendo víctima de trata o realiza actividades que son tipificadas en la Ley General contra la Trata y lo desconoce, ni siquiera lo sabe. Entonces, mucho menos la gente que vive alrededor tampoco lo sabe, no va a haber una denuncia, no va a haber una investigación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo ha normalizado, todo el mundo le parece algo bastante común en el pueblo, que todo el mundo lo hace, y pues ¿por qué no yo hacerlo, no? Y se vuelve hasta incluso una forma de vida. Claro, y has puesto de manera muy clara el panorama normativo, ¿no? Que digamos que está completo, parecería que ahí no hay un déficit, aunque haces este comentario, bueno, es una cuestión reactiva, ¿no? También has puesto el énfasis en la necesidad de capacitación del aparato de investigación, ¿no? Sí. Y sobre la necesidad de la difusión de una cultura de prevención y de qué es la trata, cómo es esto y tal. En términos... creo que algo muy importante que has comentado es esto no se da en cualquier tipo de sociedad, en una sociedad desigual, ¿no? Sí. En donde existe pobreza, existe exclusión, existe sometimiento y tal. Entonces, como mensaje final, digamos, ¿qué podrías decirnos sobre algunas de las acciones que podrían hacerse que son necesarias de hacer para desincentivar este tipo de turismo?
Yo creo que en primer lugar tenemos que partir del primero considerar que las personas son seres humanos y que no tenemos que cosificarlas, ¿no? Que las personas no son cosas de las cuales yo puedo usar, yo puedo disfrutar o puedo abusar de ellos. Esto creo que es algo fundamental, es algo que no se observa en el caso de por ejemplo, un caso de turismo sexual infantil, en un caso de una cuestión de trata ya sea de persona mayor o menor de edad, no se observa, sino que se pierde la noción de lo que es el respeto a la dignidad humana, el respeto al ser humano, el respeto a la consideración, a sus gustos, a sus necesidades. Y creo que esa es la parte central, por eso insisto mucho en una cultura de protección y respeto a los derechos humanos, porque la medida en que yo esté consciente que una persona vale como persona, como ser humano, y que no tengo por qué aprovecharme de su situación de vulnerabilidad, porque es de escasos recursos, porque es mujer, porque es niño, porque es menor o porque tiene alguna discapacidad, en fin, esto debe de ser como el elemento guía, ¿no? Para después pensar en qué tipo de necesidades, más bien, qué tipo de demandas requiere esta persona y en función de eso, pues implementar políticas públicas preventivas y de concientización a la población. Claro. La otra, la parte de la cultura de la legalidad, o sea, que sepamos que no debemos normalizar la violación a la ley. Por supuesto. Elba, pues muchísimas gracias por estar acá. Has puesto el dedo en la llaga de la prevención de las relaciones de poder por cualquier motivo, ¿no? Así es. Junto con la prevención a la necesidad de no cosificar a las personas y me parece a mí algo que hemos repetido aquí, de asumir el lugar de privilegio. Este lugar de privilegio no da permiso para establecer estas relaciones de poder que tienen como efecto una transgresión tan grave a los derechos humanos de las personas. Así que te agradecemos muchísimo habernos compartido este tema tan importante y con tantos retos por delante. No le cambien, amigos y amigas, porque vamos a un corte y regresamos a la sección internacional. Gracias, Elba. Gracias. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. Turismo incluyente es el tema que hoy abordamos y del que nos platicará desde el ámbito mundial Rosa María Pérez García, asesora en la Secretaría Técnica del COPRED, quien nos trae la agenda internacional. Vamos con ustedes, Margarita y Rosy. Rosy, bienvenida de nuevo a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Margarita. Muchas gracias por invitarme también hoy. Pues cuéntanos desde la perspectiva internacional cómo se mira el turismo incluyente y cuál es un poco la plataforma que sostiene esta propuesta. Nuestros invitados ya han puesto y señalado algo de este marco internacional, pero compártenos, por favor, sigamos conversando. Bueno, pues como ya lo abordó anteriormente, el tema de turismo incluyente viene en la Convención para Personas con Discapacidad que México ratificó en el 2007. Es un tema que incluye el acceso a los lugares, el acceso a los servicios y que las personas también tengan acceso a la toma de decisiones en la organización de este tipo de eventos turísticos. Es decir, que se vaya más allá del turismo incluyente en el sentido de poner rampas, el acceso a sillas de ruedas, sino también sea más hacia personas que tengan intérpretes en lengua de señas, que tengan todo el acceso a los servicios en braille, a las personas con discapacidad visual, motora y demás discapacidades. Desde esta perspectiva, en el ámbito internacional, ya lo habían mencionado Adalberto, que es la Organización Mundial del Turismo, que es la que depende o en cierta manera está coordinada con la Organización de Naciones Unidas, la encargada de velar por estos derechos de personas con discapacidad desde una perspectiva de empresas con responsabilidad social e incluyentes, que ha estado fomentando esto, pero en el ámbito europeo solamente. Entonces, desde esta perspectiva, turismo incluyente yo creo que también aborda no solamente, como ya se había mencionado, personas con discapacidad, sino también otros sectores o grupos de personas que deben de ser tomadas en cuenta. Claro, y esto que comentas tiene que ver dentro de la gama de turismo incluyente, específicamente personas con discapacidad, y haces mención de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Y creo que vale la pena recordar un principio fundamental de esta convención, que es nada de nosotros y nosotros, ¿no? En términos de esto que nos compartías, de que estas políticas de accesibilidad para el turismo tienen que incorporar la participación, la consulta y participación de estas personas para que las medidas sean diseñadas desde la perspectiva y necesidades de ellas, ¿cierto? Cierto, y también déjame decirte que esta Organización Mundial para el Turismo en 2016 publicó en conjunto con la Fundación 11 y la Red Europea del Turismo Accesible un manual que se llama Turismo Accesible para Todos, una oportunidad para nuestro alcance. En ese manual déjame decirte que viene el tema no solamente personas con discapacidad, sino también cómo puedes incluir a otras personas. Y existe un código de ética de este Organismo Mundial de Turismo que hace referencia a un desarrollo responsable y sostenible del sector empresarial turístico, y en el artículo 7 subraya que todas las personas deben de ejercer su derecho a disfrutar el turismo sin obstáculos. Claro. Y, por ejemplo, tú mencionabas un poco como prototipo de poblaciones, una que no se ha tocado tanto es la población LGBTI, ¿no? ¿Cómo se mira desde este punto de vista o qué cuestiones considera respecto a este grupo desde la mirada internacional? Pues de la mirada internacional, COPRED, como lo sabes, es parte de la Rainbow Cities, que es una red, una red de ciudades europeas, y la Ciudad de México a través de COPRED es integrante. Es la primera ciudad integrante no europea de la Rainbow Cities, que es una serie de ciudades que se declaran amigables con la población LGBTI, es decir, se promueven destinos turísticos donde se le respeta en cierta manera debido al avance de derechos humanos a la población LGBTI. Son alternativas, por así decirlo, de lugares donde pueden viajar las personas de la diversidad LGBTI. Se le conoce más bien como destinos gay friendly porque son amigables con la población gay. Claro. Bueno, y no solo gays, ¿no? sino LGBTI. Y aquí es muy importante, el Rainbow Cities Network, una de sus medidas es la promoción de espacios seguros y de turismo incluyente en ese sentido, por lo cual implementa muchas redes de echar la maquinaria institucional para la prevención de los delitos que son más susceptibles a las personas LGBT todavía, desgraciadamente, en este sector, y justo de no promover solamente el llamado turismo gay friendly, ¿no? En una cuestión de consumo, sino desde una perspectiva de derechos humanos. Y en ese sentido me gustaría sumar que la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris promueve estas cuestiones también para la región latinoamericana, ¿no? Sí, justo es lo que te iba a comentar. La COPRED es también parte de la Red de Ciudades Latinoamericanas de Ciudades Arcoíris, que busca fomentar los derechos de las personas LGBTI. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rosy, por este panorama internacional. Como muchos otros que hemos presentado aquí, pues podríamos platicar ampliamente sobre el tema, pero esta ha sido una pequeña probada y pues los esperamos la siguiente semana en Ciudad Abierta. Hasta luego. Vamos con Julia. Hemos llegado al final de este espacio. Ciudad Abierta, usted lo sabe, es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y mañana en una emisión más del Ombligo de la Luna para hacer ciudad. Hasta entonces. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.